Los casos activos de coronavirus han bajado por segundo día consecutivo en La Rioja. Sin embargo, pese a este descenso, la incidencia acumulada a 14 días se mantiene al alza. Nada, ya por fin le toca, ¿verdad? Bueno, Bienvenidos a 7 Magazine. Enseguida analizamos todos los datos, toda la actualidad en nuestra mesa de los lunes. También vamos a hablar de Parkinson. Ayer se conmemoraba el Día Internacional del Parkinson. 1 de cada 6 nuevos diagnósticos es en menores de 50 años. Y luego estamos con Javier Garrido, el pintor calagurritano que expone en California. Luego nos sumergimos en sus paisajes. Aquí comienza 7 Magazine. Comienza 7 Magazine en la 7 de La Rioja en esta jornada de lunes en la que empezamos con nuestra mesa de actualidad. Muchos temas que tratar sobre la mesa, lo vamos a hacer con dos de nuestros habituales, con Raquel Dávalos. Hola Raquel, ¿qué tal? Hola. Bienvenida. Gracias. ¿Qué tal la Semana Santa? Bien, ha estado bien. ¿Has descansado? Sí, ha servido un poquito para todo, sí. Muy bien. Y con Carlos Navajas. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal la Semana Santa? Bueno, tranquila. Tranquila. Toca descansar. Bueno, y ahora toca hablar, no sé si de esos datos del coronavirus, no sé si estamos ahora ya planteándonos en esa situación, en esos datos que nos dejaba la Semana Santa. Carlos, de momento no sé si esa ola está siendo olita, como dijo Fernando Simón. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, la verdad es que es difícil pronunciarse. Hay datos que no son del todo malos, como por ejemplo, bueno, los de La Rioja, a pesar de esta subida de estas últimas fechas. A nivel nacional la media tampoco es que sea mala, pero es verdad que hay algunas comunidades autónomas que están en una situación bastante precaria, ¿no? Como Madrid, País Vasco, Navarra y luego las dos ciudades autónomas. Así que, bueno, en suma nos encontramos en una tesitura un tanto incierta. Desde luego no estamos en esas comunidades con riesgo extremo, como las que citaba Carlos, pero bueno, ahí estamos. No vamos bajando, vamos manteniéndonos, ¿no?, en esa meseta más o menos. Estamos manteniéndonos, pero sí que estamos cerca de esas comunidades con datos un poco más preocupantes, aunque es cierto que estamos en una cuarta ola. Creo que los datos están aumentando, están empeorando, pero no a un ritmo tan preocupante como desde luego fue la tercera. Un índice clave que marque la diferencia o que pueda ser el resultado de esta subida más tranquila, ¿no?, de los datos, puede ser que muchas personas ya están vacunadas, ¿no? Estamos en la primera ola donde la vacunación es una constante, así que bueno, la incidencia acumulada aquí en La Rioja hoy ha dado una fuerte subida. Creo que hay que estar con muchísima precaución y las cifras pues al final no dejan de estar cifras, ya tenemos que valorar más la sensación que tenemos todos, ¿no? Pues bueno, de hartazgo total, que en Semana Santa creo que por norma general se ha cumplido lo estipulado, que no ha sido algo tan caótico, tan incierto como Navidad, ¿no?, que fue lo que provocó el tsunami de la tercera ola. Pero bueno, aquí hay variables y hay que esperar unas cuantas semanas, unos días, para evaluar el resultado de la Semana Santa, que es el miedo que teníamos todos, ¿no?, lo que tenemos que analizar. Hay que esperar unos 10, 14 días para ver esos resultados de lo que ha podido ser esa Semana Santa, si nos hemos comportado bien o mal, nos guiamos por sensaciones. Hablaba también Raquel de esa fatiga pandémica, que también estamos cada vez más cansados, y de la vacunación, que es cierto que vamos a entrar ahora a dedicar un capítulo especial a la vacunación, Carlos, pero bueno, me quedo con el dato de que no ha habido fallecidos este fin de semana, un dato desde luego maravilloso que yo entiendo que tiene mucho que ver con la vacunación también. Sí, bueno, efectivamente, como se comentaba, la vacunación parece que corre
o que va mucho más rápido que hace unas fechas. Esta misma semana van a llegar un montón de vacunas de Pfizer y de Janssen, y previsiblemente pues el ritmo se acelerará. Y efectivamente, los datos que mencionaba son positivos, y en especial en las residencias de ancianos, que como bien sabemos fue el peor lugar donde uno podía estar, desgraciadamente, cuando se inició todo este proceso. Así que ya veremos a ver qué es lo que pasa en las próximas semanas. Es lo más prudente. Desde luego, el virus que se mantiene a raya en las residencias de ancianos con los más vulnerables, y esa sin duda es una de las grandes noticias, y aquí no hay duda de que se debe a la vacunación. Desde luego, si hay un punto en el que fijarnos para ver cómo se ha erradicado, se puede decir prácticamente erradicar la propagación del virus y las muertes, esas son las residencias geriátricas, ¿no? Ahí ya la población está vacunada, se empezó por ellos, que fue una decisión totalmente acertada. Se empezó con Pfizer y este es el resultado. Apenas hay casos, apenas hay fallecimientos, y por lo tanto la lectura, más allá de la incertidumbre lógica que tenemos todos con respecto al tema de las vacunas, porque es lógico que cuando se reciben tantas noticias sembrar esa duda es facilísimo, y quitarla o eliminarla es prácticamente imposible, ¿no? Pero a pesar de ello, lo que no debe cambiar en nuestro pensamiento es que la vacuna es la solución, y que es lo que tenemos que hacer, y que cuantos más nos vacunemos, más rápido y más fuerte será el acabar con esta maldita pandemia. Hablabas de esas dudas lógicas, Raquel, con la vacunación, pues vamos a hablar de AstraZeneca, ¿no? Que sin duda ahí está copando todos los titulares. Ya tenemos una decisión al respecto de qué rango de edad se va a vacunar con AstraZeneca. Te pido una primera valoración, y sobre todo pensando en la gente que ya se ha vacunado de esa primera dosis, el caso de muchísimos riojanos, muchos de ellos profesores, gente de la comunidad educativa que han recibido esa primera dosis y que están en una especie de limbo. No sé cómo lo definirías tú. Un limbo. A mí no me gustaría verme en la piel de ningún profesor y cuerpo y seguridad del Estado, que son los que más se han visto perjudicados por estas dudas y esta parada, ¿no?, de la segunda pauta de la dosis de AstraZeneca. Yo no me gustaría verse, y además es que tengo contacto ahora directo con todos ellos, y desde luego que yo lo que creo es que, mira, los políticos o los dirigentes están para algo, y esta responsabilidad, que no me gustaría tampoco verme en la piel de ellos, tiene que recaer en ellos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo lo que no pueden hacer es que las dudas lleguen hasta la población. Creo que este debate que puede surgir, porque es una vacuna reciente, que se lanza, que puede plantear dudas, que puede plantear problemas, como cualquier medicamento, pero ese debate se tiene que cerrar y se tiene que resolver, al ser algo sanitario y tan técnico, entre ellos, y no hacerlo llegar, y que esas dudas no lleguen a la población, ¿no? Hoy leía que uno de cada cinco riojanos de 60 a 65 años citados está renunciando a ser vacunada con AstraZeneca. Pues es que lo entiendo, yo lo entiendo. Cuando hay otras vacunas, si no hubiese otra, pues no nos queda otra, ¿no? Pero ¿por qué me tengo que vacunar yo con la que genera dudas y no con Moderna, con la que se empieza a vacunar hoy, o con Pfizer, con la que 60 personas se empiezan a vacunar esta semana, o 2.500 reciben Moderna, ¿no? ¿Por qué me ha tenido que caer a mí AstraZeneca? ¿Por qué me tengo que conformar con una pauta que me cubre el 70%? Y no, ¿por qué no la han descartado directamente? Si hay otras, ¿por qué no la han descartado ante la duda, no? Es una decisión que recae en los dirigentes, y ya veremos en qué acaba todo esto, porque con la salud no se juega en ningún ámbito. Pues sí, es un tema muy delicado, efectivamente, pero es que necesitamos respuestas, me parece, que en los ciudadanos. Ha habido muertes, como es bien sabido, en el Reino Unido, si no me equivoco, 19 muertes. No es que sean muchas, pero claro, si te toca la China, como se suele decir vulgarmente, aunque las probabilidades sean muy pequeñas, desgraciadamente a estas personas les ha tocado el 100%. En ese sentido, la semana pasada hubo una rueda de prensa de la EMA, de la Agencia de Medicamentos Europea, que estuve muy atento porque es un tema que me afecta por rango de edad. Y entonces me quedé muy sorprendido porque no acertaban a dar una explicación científica de lo que estaba pasando.
Y yo creo que necesitamos una explicación científica de por qué se están produciendo estos trombos y luego qué medidas se van a habilitar para que, bueno, la gente efectivamente esté más tranquila. En suma, es todo como muy confuso. Luego está el tema de los rangos de edad. Bueno, inicialmente se estableció un rango, luego se establece otro que era de 60 a 65, que me tocaba a mí, y luego se sube de 60 a 69. Bueno, pero ¿por qué? No está muy claro. ¿Por qué primero un rango de edad determinado, luego otro más? Es decir, estamos dando tumbos y, bueno, me imagino que será difícil dar una explicación científica en un muy corto plazo de tiempo, pero creo que es absolutamente necesario. Y eso que en tu caso, Carlos, no te ha tocado que tienes la primera dosis, que ya te hubiesen inoculado con la primera dosis, que es la situación en la que están muchísima gente, muchísimos riojanos también. Pues, bueno, no sé si es oportuno confesarlo o no, pero yo me negué la semana pasada a que me la pusieran. No es que me niegue tajantemente, no soy antivacunas, estoy a favor de la vacuna, pero ante las incertidumbres existentes la semana pasada en particular, porque esto fue justo el martes y el miércoles era la rueda de prensa. En pleno torbellino. Sí, exactamente, era la rueda de prensa de la EMA y digo, bueno, voy a esperar a ver, no voy a ser que me pase algo. Y bueno, me negué, me van a llamar dentro de un mes, se supone, y ya veremos a ver si dentro de un mes sabemos algo más y bueno, podemos estar más tranquilos, pero ciertamente no estaba nada tranquilo en ese sentido. Las inseguridades normales, ¿no?, de la población, de la gente. Estábamos hablando de AstraZeneca, pero Janssen también está en el foco. De hecho, la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, ha anunciado que el Comité de Evaluación de Riesgo de Farmacovigilancia investiga 4 eventos tromboembólicos graves después de recibir la vacuna contra la COVID-19 de Janssen. La Agencia Europea del Medicamento ha anunciado este viernes que el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia investiga 4 eventos tromboembólicos graves después de recibir la vacuna contra la COVID-19 de Janssen. Se han notificado 4 casos graves de coágulos sanguíneos inusuales con plaquetas bajas en sangre después de la vacunación. Un caso ocurrió en un ensayo clínico y 3 casos ocurrieron durante el lanzamiento de la vacuna en los Estados Unidos. En uno de los casos, el paciente falleció. Según el informe, se ha comenzado una revisión para evaluar informes de eventos de formación de coágulos sanguíneos que provocan la obstrucción de un vaso en personas que recibieron la vacuna COVID-19 de Janssen. El PRAC está investigando estos casos y decidirá si puede ser necesaria una acción reguladora que generalmente consiste en una actualización de la información del producto. La vacuna COVID-19 Janssen actualmente solo se usa en los Estados Unidos bajo una autorización de uso de emergencia y se espera su próxima distribución en la Unión Europea, ya que fue autorizada el 11 de marzo de 2021. El lanzamiento de la vacuna aún no ha comenzado en ningún Estado miembro de la Unión Europea, pero se espera para las próximas semanas. Bueno, pues el foco también puesto no solo en AstraZeneca, sino en la vacuna de Janssen. Raquel. Pues yo estaba pensando ahora que estos días que voy por los institutos y así hablando a los chavales y les pongo a prueba, ¿no? A ver, cuando les pregunto a AstraZeneca, a ver qué me dicen. Y no saben nada. Y no saben poco y les digo, bueno, pues sabéis que a vuestros profesores, y siempre ahí está la profesora ahí, le digo, les acaban de vacunar. Ah, no, ¿qué me dices? No, pues no sé si me gustaría vivir un poquito en la adolescencia esta de no saber nada y que yo les digo, pero os da igual, o sea, si ahora yo vengo mañana y os digo, ¿te vacuno? Y dice, pues sí, me vacunas y ya está. Y le digo, pero ¿y no vas a preguntar ni qué vacuna? No, pues en cierta medida no sé qué es mejor ahora, porque estamos en un exceso de información tan brutal que nos hace dudar de todo. Y yo creo que en esta mesa ya lo he dicho, no hay nada más peligroso en esta vida que dudar absolutamente de todo. Yo intento ser un poco más racional y bueno, pues al final leía a un compañero este fin de semana en prensa un artículo buenísimo que decía, pues abrir el botiquín de casa, coger los prospectos y poneros a leer y decidme en cuál no acaba hablando de ictus o infarto. Y es que es verdad, que ahora estamos en el ojo del huracán con las vacunas y que todo nuestro empeño, y es un empeño mundial, es el de erradicar la pandemia y que por lo tanto se hable y se analice absolutamente todos los detalles y que por lo tanto se dé cuenta de absolutamente cualquier fallecimiento o algún problema que pueda surgir, sí, pero bueno, me gusta también poner las cosas sobre el suelo. Según la EMA, tras 5 millones de inoculaciones con AstraZeneca, se han producido 30 episodios de trombos. Entonces,
que te puede caer, que además lo decía el doctor Cavadas hace ya unos meses en Prime Time, que además lo hablamos aquí, ¿no? Que decía, a ver quién es el primer gracioso que le apetece tener una encefalitis con la vacuna. Pues hombre, yo no quiero que me caiga esa ruleta, pero que te puede caer, ¿no? Cuando el espectro de población es absolutamente todo el mundo, pues la probabilidad de que ocurra algún efecto secundario pues es altísima, ¿no? Entonces, bueno, no lo sé, yo prefería vivir en mi absoluta ignorancia de hace un año con respecto al tema de las vacunas, que ni sabía ni necesitaba saber. Desde luego que no, en esto del COVID, si tiene una tónica constante, es que no dejamos de estar preocupados siempre por algo, siempre con una intranquilidad de no saber, también ahora con esta cuestión de las vacunas. Sí, bueno, efectivamente. Me parece ser que las que presentan más problemas son efectivamente la de AstraZeneca y la de Janssen, por el tipo de vacuna que es, que tampoco es que sea ningún conocedor del tema. En cambio, me da la impresión de que los efectos secundarios en las otras vacunas, Moderna y Pfizer, pues no han sido de esta magnitud. Y claro, son muy pocos casos, pero es lo que comentaba antes. Como tengas la desgracia de que te toque uno de esos casos, pues la verdad es que no sería nada agradable. Yo insisto en que creo que tienen que darnos el mayor número de garantías, el mayor tipo de garantías, las mejores explicaciones científicas y luego, bueno, ser un poco más coherentes, sobre todo con lo que decía de los rangos de edad. Bueno, vamos a establecer ya por fin unos rangos claros, porque efectivamente ahora hay un sector de la población que está en el limbo. Yo tengo un antiguo alumno que ahora es profesor de instituto y que le han puesto la primera vacuna, pero la segunda no se sabe. Incluso se estaba especulando con este tema tan aparentemente peregrino que le pongan la segunda vacuna de otra marca, lo cual sería seguramente peor. Ya veremos a ver. Sí, pero ¿sobre quién recae la responsabilidad de lo que ocurra o lo que se decida, ¿no? Ahí es mi pregunta. O sea, ese profesor, a ese alumno que tienes que ahora dicen, no, tú solo con una pauta. ¿Quién es el responsable de que a él solo se le aplique una pauta porque han decidido que a él hay que ponerle AstraZeneca? ¿Me entiendes? O sea, esto al final, no sé hasta qué punto, dentro de corto, medio, largo plazo, puede traer unos problemas serios judiciales, quiero decir, o sea, que la cobertura sanitaria no sea por igual y es un derecho de todos, solo lo brinda el Estado. Entonces, y ha sido el Estado el que ha decidido tú con esta y tú ahora ya solo una pauta, o que les van a decir la segunda pauta de otra vacuna. Bueno, o sea... bueno, eso ha ocurrido en Francia, ¿no? Eso ha ocurrido en Francia. Entonces, yo sobre todo hablo de quién, la garantía sanitaria, quién la va a brindar a toda esta gente que se ha quedado en este limbo. Incertidumbre, muchas cuestiones que todavía solucionar en este tema. Os pregunto otra, el 9 de mayo ¿acabará el estado de alarma? ¿Vosotros sois... ¿qué pensáis? Sí. Sánchez lo dijo con toda seguridad, aquí no titubeó, y lo dijo con seguridad, que el 9 de mayo se levantaba el estado de alarma. Carlos hace así. Bueno, es que hoy ha habido unas declaraciones de una ministra donde se abría una puerta a la posibilidad de que se prorrogara. Sí. Porque claro, si se finaliza efectivamente el estado de alarma, otra vez vamos a estar al albur de lo que decidan los jueces de los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma. Y ya vimos que eso era un desastre, porque unos decían una cosa, otros decían la contraria, y al final, pues todos todavía un poco más locos de lo que ya estábamos, pues nos vamos a encontrar en esa tesitura. Yo creo que lo lógico, que creo que también se deslizaba en estas declaraciones, era que en función de los datos pues se adopte una decisión u otra. Ya veremos a ver. Claro, es que queda menos de un mes, estamos a expensas de qué va a suceder con esta cuarta ola, la virulencia que va a tener, los datos que va a tener. Parece demasiado temprano, el 9 de mayo está quizás demasiado cerca para analizar el peso de esta cuarta ola. Yo de verdad, es que como pensaba que la tercera iba a ser la vencida para aprender de los errores, pero parece que no. O sea, yo ante esto siempre prudencia, cuando... más que nada están surgiendo tantos problemas con la vacunación para que cuantos más estemos la inmunidad, ¿no? Que ya sabemos que no está mal dicho, la inmunidad de rebaño, pero bueno, cuantos más estemos vacunados, pues la probabilidad de transmisión del virus o de complicaciones, si lo tienes, está ya demostrado. Entonces yo creo que habría que esperar o prolongar en virtud del porcentaje de población en España que está recibiendo la vacuna. Parece ser que esta semana
nos inyectan un montón de dosis y parece ser que por fin se están preparando las grandes ciudades para hacer una vacunación mucho más masiva, porque yo es lo que he alucinado cada vez que me he sentado en esta mesa, ¿no? En la tranquilidad con la que se está afrontando algo tan primordial que está afectando no solo a la salud, sino ya a la economía y a familias y a sectores que están realmente paralizados desde hace muchísimos meses, y a la salud mental de muchos. Entonces, si el ritmo de vacunación se incrementa, pues no sé cómo estaremos el 9 de mayo, pero yo creo que cuanto más ya estamos acostumbrados. Si es que ¿en virtud de qué? O sea, y además luego cada comunidad va a hacer lo que, según sus datos, según su semáforo, lo que buenamente pueda. Pues hombre, esto es lo de siempre, lo de mejor que les caiga a otros, ¿no? Que a mí solo, lo de todos. Entonces, bueno, no lo sé, a mí me parece pronto, pero bueno, si está marcada el 9 de mayo en el calendario, quiero pensar que es con cierta, no sé, rigurosidad, pero bueno, yo sería más prudente aún, y más que con el buen tiempo en este país, la vida social se multiplica. Nos venimos arriba y desde luego es que el 9 de mayo, como que el que dice, está prácticamente a la vuelta de la esquina. Bueno, y vamos acostumbrándonos a ver esos grandes recintos feriales, aquí en el caso de Rioja Forum, llenos de gente vacunándose, lo hemos visto en toda España, y el mayor dispositivo hasta el momento de vacunación en La Rioja llegaba con Rioja Forum, estábamos viendo imágenes, así que ojalá se mantenga la tendencia. También quiero tratar en esta mesa de actualidad un suceso. El pasado jueves fallecía en el Parque del Ebro de Logroño un joven de 34 años. La víctima murió tras una paliza supuestamente de unos jóvenes, al parecer para robarle la bicicleta. La policía ha detenido a 6 personas, 2 de ellas menores de nacionalidad española y colombiana. El juez ha interrogado a los detenidos por el crimen del Ebro, y los jóvenes arrestados permanecían en dependencias policiales, han pasado, como decimos, a disposición judicial, y la operación, por supuesto, no está cerrada. Carlos, te pido también una valoración sobre este terrible suceso. Bueno, veíamos cómo estaban pasando a dependencias judiciales algunos de los jóvenes detenidos, entre ellos pues un menor de 14 años. Y la verdad es que, bueno, es increíble lo que ha sucedido, y encima, bueno, pues para robar una bicicleta, es una cosa absolutamente ridícula. Y bueno, también lógicamente es preocupante la implicación de menores, y por otra parte, bueno, no sé exactamente cómo ha sido el desarrollo de los acontecimientos, pero bueno, la policía ha sido notablemente eficaz, ¿no?, en la persecución de este delito. La verdad es que es para estar en un estado de shock, como comentabas al principio, ¿no?, del programa. 6 detenidos entre 14 y 25 años. Estas son algunas de las edades de los detenidos. Como decimos, bueno, pues la rápida acción policial para, bueno, intentar solventar un suceso que desde luego me parece conmovedor. Ha ocurrido aquí mismo en nuestra ciudad, en la capital riojana, y desde luego no sé, para robar una bicicleta supuestamente, o el dinero de al final un trabajador. Yo es que si realmente digo lo que pienso, quedaría fatal. O sea, es que este tipo de cosas, de sucesos, sacan lo peor de mí, lo más... me gustaría contar la historia de este chico, lo que se ha dado a conocer en este momento. Este era un chico de 34 años que residía con sus padres desde hace una década en Ollón, en la localidad alavesa de Ollón, que bajaba cada día en su bicicleta para trabajar como repartidor de una empresa de comida a domicilio, de comida rápida, y que en ese devenir de una vida ya bastante complicada, hay que decir que recorre Ollón-Logroño cada día en bicicleta, sube y baja para el sueldo que brinda, y que todos sabemos que brinda un puesto de trabajo como ese, como el de repartidor de comida a domicilio. Este chico ha perdido la vida porque unos insensatos, que encima se sirven de la más absoluta impunidad que saben que tienen como menores, les antojó, se les encaprichó o se les torció, o vete tú a saber lo que les pasó por la cabeza, para quitarles a chaval su medio de transporte, que era su medio de vida, y para quitarle lo poco o las 4 duros que seguro que estaba ganando ese día, en Semana Santa trabajando, para luego ir a su casa a no sé cuántos kilómetros ya a otra comunidad.
para estar en casa con sus padres. A mí lo que me produce un asco espeluznante y saber sobre todo el que por mucho que les caiga no va a ser suficiente. Sí que me tranquiliza muchísimo saber que vivo en una ciudad en la que, gracias a Dios, no estamos acostumbrados a estos casos y por lo tanto cuando suceden nos conmueven de forma especial, pero a pesar de no estar acostumbrados tenemos unos cuerpos de seguridad de la ciudad que han sido, yo me pregunto y tengo bastante curiosidad en saber cómo han logrado, porque a este chico lo encontraron horas después. Hay que decir que lo dejaron ahí con una brutal paliza, pero este chico no había fallecido. Si lo hubiesen encontrado antes probablemente no lo sabemos, ¿no? Sí, falleció en el hospital porque se lo encontraron con una paliza brutal y con síntomas de hipotermia. Los policías sabrán cómo lo han detenido, cómo han conseguido localizar a estos 6 individuos, por llamarles de alguna manera. Hay que ser valiente para darle una paliza entre 6 a una persona y dejarlo abandonado en un parque. Y sobre todo el perfil de edad, pues esto, 14, hemos dicho, de 14 a 25 años, 2 de ellos menores y todos con antecedentes policiales. No sé a qué estábamos esperando o a qué esperamos cuando ya pintan bastos a que acaben haciendo esto y que saben, porque lo saben, que por mucho que les caiga va a ser poco, porque son menores, algunos de ellos, y la impunidad en los menores pues también está siendo un hecho, así que mi más absoluta condena, mi más absoluta abrazo y pésame a sus padres, a su familia y bueno, que no sé, que todo el peso de la ley caiga sobre esta gente. Desde luego que sí, nuestras condolencias a la familia del fallecido. La policía mantiene abierta esta investigación. Estoy segura de que hablaremos mucho de ello en nuestras mesas de actualidad, porque sin duda es un suceso. Pues como decía Raquel, no estamos acostumbrados en una comunidad como La Rioja a este tipo de sucesos, desde luego tan tristes, tan desagradables, con un chico tan joven de 34 años que venía de trabajar en las circunstancias en las que venía. Carlos. Y bueno, me sumo a todo lo que habéis dicho, que me parece muy razonable, y bueno, sumarme por supuesto a esas condolencias que habéis manifestado previamente. Otra cosa no podemos hacer, desgraciadamente. Desde luego que sí, estaremos pendientes y se lo contaremos, toda la actualidad de este caso, del crimen de este joven de 34 años en el parque del Ebro en Logroño. Les daremos sin duda todos los datos y toda la actualidad conforme vayamos conociéndola. Vamos con más cosas antes de finalizar esta mesa de actualidad. Hemos conocido que España, que nuestro país ha registrado la cifra más baja de nacimientos en los 2 primeros meses del año 2021. ¿El COVID está detrás? España ha registrado un total de 48.282 nacimientos en los 2 primeros meses de 2021, lo que representa la cifra más baja de la serie histórica, que comenzó en 1941, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Estas cifras continúan la tendencia registrada durante el año pasado, cuando se constató que el número de nacimientos en España se había desplomado 9 meses después del confinamiento. Por comunidades autónomas, los mayores incrementos en el último mes se han dado en Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana, frente a La Rioja, Melilla y Ceuta. Por provincias destacan los 3.599 nacimientos en Madrid, 3.121 en Barcelona y 1.341 en Valencia, mientras que Soria, Ceuta y Zamora se sitúan a la cola. Bueno, la natalidad que va en descenso de una manera acuciante, Carlos. No sé si acabaremos el año de otra manera o no, pero los 2 primeros meses del año, desde luego, no han sido nada buenos en este aspecto. Nos vamos a quedar sin estudiantes, como sigamos así. Pues bueno, yo entiendo que efectivamente es consecuencia de esta crisis que estamos viviendo, que es una crisis acumulada, la crisis previa de la gran recesión y la poscrisis también correspondiente a esa gran recesión. Entonces, en suma, bueno, vivimos no en las mejores circunstancias precisamente para que haya muchos más nacimientos. Luego hay otro factor que a veces comentan los sociólogos, y es el hecho de que en España el estado del bienestar está un tanto desequilibrado, es decir, que beneficia más a los más mayores y no tanto a los más jóvenes. Entonces, si estuviera más reequilibrados, como por ejemplo en los países nórdicos, y hubiera más ayudas a los más jóvenes,
pues tal vez estas cifras serían mejores, no lo sé. Pero es algo que también habría que pensar sobre ello. El por qué se produce este desequilibrio en favor de los más mayores, a veces se lo digo a los alumnos, pues porque son más y porque votan más. Si vosotros, bueno, más no creo que vayan a poder ser, por razones obvias, pero si votaran más, a lo mejor se les seguiría más. Así que, bueno, también es responsabilidad de los jóvenes asumir sus propias responsabilidades, pero también es otro factor a tener en cuenta. Claro, está claro, si los jóvenes están sin empleo, no pueden emanciparse, bueno, pues desde luego que el tener familia queda en un plano bastante lejano. Desde que ha empezado a hablar Carlos, un poco a mitad, he hecho un listado y se me han ocurrido 6 motivos por los que no tendría un hijo ahora mismo. Y que tengo ya 2, porque me pillo en un momento. Problemas para el acceso a una hipoteca, problemas para el acceso a un piso de alquiler, problemas para el pago de una universidad, la mía y la de mis futuros hijos, problemas para acceder a un primer empleo, a los que hay que sumar que la conciliación no existe y que la salud ahora es un factor a tener en cuenta. O sea, esto así de rapidito. O sea, no me extraña nada que estos sean los datos. ¿Que es una pena? Sí, a esto hay que sumar que estamos en una sociedad iba a decir el egoísmo, es algo un poco bruto, pero sí que estamos en una sociedad de lo rápido, de lo instantáneo, bueno, al final ser padres también es renunciar a mucho y se están generando unas generaciones que no son capaces quizás de ponerse en este membrete de renunciar a tanto, ¿no? Porque se renuncia, porque la conciliación no existe, porque la hipoteca con un crío es más difícil, porque tienes, o sea, todo esto es renunciar, porque sumas bocas que alimentar y sobre todo porque ya nunca vuelves a dormir a pierna suelta como se duerme cuando no eres padre, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me parece tristísimo, me parece que es uno de los problemas principales que tenemos en este país desde hace muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo, y al que lo vamos a pagar caro, carísimo, dentro de no mucho tiempo. Y al que nunca se le ha hecho, más allá de los 2.500 aquellos de Zapatero, el cheque bebé aquello, que a los que nos pilló tuvimos una suerte que no veas, cuántos quisieran ahora, pero yo creo que es el único guiño que se ha dado en los últimos años y fíjate, y eran 2.500 euros por bebé. En fin, yo creo que pues así nos va a ir. Yo envidio muchísimo a los países nórdicos en este sentido. Y bueno, y es una pena que hoy por hoy ser padre sea prácticamente estar como una cabra. Bueno, ahí estaba esa definición de Raquel. Desde luego, una sociedad en la que los jóvenes han tenido que volver a vivir con sus padres, parece que la emancipación y desde luego la formación de una familia parece una utopía, desde luego para muchos. Gracias por esta mesa de actualidad, por este ratito, Carlos Navaja, es un placer. Muchas gracias a ti. Raquel Dávalos, gracias. Gracias a ti, Silvia. Bueno, la mesa de actualidad de este lunes, vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a hablar de Parkinson, de una enfermedad que sin duda afecta cada vez a gente más joven. El diagnóstico llega antes. Vamos a hablar sobre ella en lo que es el Día Mundial del Parkinson a la vuelta tras esta pequeña pausa.